La brisa cálida de julio acariciaba los cerros de Real del Monte, Hidalgo, mientras la familia Mendoza preparaba la reunión anual en la casa de campo del abuelo Ernesto. El aroma a carne asada se mezclaba con el perfume de los pinos que rodeaban la propiedad, creando esa atmósfera única que solo las reuniones familiares mexicanas pueden lograr. «Clara, Lucía, no se alejen mucho», gritó Carmen Mendoza, mientras acomodaba los platos desechables sobre la mesa improvisada en el jardín. Sus hijas, de 9 y 11 años respectivamente, corrían entre los árboles jugando a las escondidas con sus primos. «Sí, mamá», respondió Lucía, la mayor, sin dejar de perseguir a su hermana entre las risas. Roberto Mendoza, esposo de Carmen, volteaba las tortillas en el comal mientras conversaba con su hermano Miguel sobre los problemas en la constructora familiar. Era una escena típica de cualquier domingo mexicano, con la diferencia de que esta reunión solo ocurría una vez al año, cuando toda la familia extendida lograba coincidir. «Oye, Roberto, ¿ya viste que el tío Raúl trajo su cámara nueva?», comentó Miguel, señalando hacia donde su tío mayor presumía el último modelo de cámara digital a quien quisiera escucharlo. «Sí, ya nos tomó como 20 fotos», rió Roberto. «Dice que quiere documentar todo para la posteridad». El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Los niños habían estado jugando toda la tarde, y el cansancio empezaba a notarse en algunos de los más pequeños. Clara y Lucía, sin embargo, parecían tener energía inagotable. «Vengan todos para la foto grupal», anunció el tío Raúl ajustando el trípode de su cámara. Antes de que se vaya la luz natural, la familia comenzó a agruparse frente a la casa. Eran casi 30 personas, abuelos, tíos, primos, sobrinos. Carmen buscó con la mirada a sus hijas. «¿Dónde están las niñas?», preguntó a su sobrina adolescente Sofía. «Estaban jugando por allá», señaló hacia el bosquecillo que marcaba el límite de la propiedad. «Las vi hace como 10 minutos. Clara, Lucía, vengan para la foto», llamó Roberto, su voz resonando entre los árboles. «Silencio. Han de estar escondidas», dijo la abuela Rosa, restándole importancia. «Ya sabes cómo son los niños». La familia esperó unos minutos más. Algunos primos fueron enviados a buscarlas, gritando sus nombres entre risas, pensando que era parte del juego, pero conforme pasaban los minutos sin respuesta, la atmósfera festiva comenzó a transformarse en preocupación. «Mejor tomemos la foto y luego las buscamos», sugirió alguien. «No han de andar lejos». Con cierta reluctancia, Carmen y Roberto se ubicaron en la formación familiar. El tío Raúl activó el temporizador y corrió a su lugar. El flash iluminó el atardecer por un instante, capturando sonrisas que pronto se desvanecerían. «Bueno, ahora sí, todos a buscar a las niñas», dijo el abuelo Ernesto, su voz autoritaria cortando el murmullo de conversaciones. Lo que comenzó como una búsqueda casual, pronto se convirtió en algo más serio. Los adultos se dividieron en grupos, adentrándose en el bosque con linternas improvisadas de celulares. Los nombres de Clara y Lucía resonaban cada vez con más urgencia entre los árboles. «Esto no es gracioso. Salgan ya». La voz de Carmen comenzaba a quebrarse. Media hora después, Roberto marcó al 911. Su voz temblaba mientras explicaba la situación a la operadora. 2 niñas, 9 y 11 años, desaparecidas en un área boscosa durante una reunión familiar. Sí, ya habían buscado por todos lados. No había cuerpos de agua cercanos. Sí, era un área que las niñas conocían. La policía municipal llegó primero, seguida por elementos de protección civil. La búsqueda se organizó de manera más sistemática. Los oficiales tomaron las descripciones. Clara, 9 años, 1,20 m de estatura, cabello castaño largo, vestía una playera rosa con un unicornio y jeans. Lucía, 11 años, 1,35 m, cabello negro hasta los hombros, playera azul de los Pumas y shorts de mezclilla. ¿Había alguien más en la propiedad? ¿Algún trabajador, algún vecino?, preguntó el oficial Martínez a cargo del operativo. «No, solo la familia», respondió el abuelo Ernesto. «La casa más cercana está a 2 kilómetros. ¿Las niñas hablaron con alguien?» «Mencionaron algo inusual». Carmen negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Roberto la abrazaba, su propia cara una máscara de angustia contenida. La noche cayó por completo, y con ella llegaron más recursos: perros rastreadores,
drones con cámaras térmicas, voluntarios de las comunidades cercanas. El bosque, que durante el día había sido escenario de juegos infantiles, ahora se veía amenazante bajo los haces de las linternas. «Encontramos algo». La voz surgió del radio de uno de los oficiales. Todos corrieron hacia el punto indicado. Era una de las diademas de Clara, enredada en una rama baja a unos 200 metros de la casa. Pero más allá de eso, nada. Ningún otro rastro, ninguna señal de lucha, ninguna pista de hacia dónde habían ido. Los perros rastreadores seguían el olor de las niñas hasta cierto punto en el bosque y luego nada. Como si hubieran desaparecido en el aire. Los handlers no podían explicarlo. Era como si el rastro simplemente se cortara. «Necesitamos más luz», dijo el oficial Martínez. «Llamaré para que traigan reflectores y necesitamos un helicóptero en cuanto amanezca». La familia fue reagrupada en la casa. Algunos rezaban, otros lloraban en silencio. Los niños más pequeños habían sido llevados a dormir, ajenos a la tragedia que se desarrollaba. Carmen permanecía en el porche, negándose a entrar, como si alejarse del bosque fuera a abandonar a sus hijas. «Van a aparecer», repetía como un mantra. «Solo se perdieron. Van a aparecer». La tía Elena preparó café para todos. Era cerca de la medianoche cuando llegó el comandante de la Policía Estatal, junto con personal especializado en desapariciones. La casa se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Mapas de la zona fueron desplegados sobre la mesa del comedor. Cada miembro de la familia fue entrevistado por separado. «¿Notaron algún vehículo extraño en los días previos?», preguntaba una detective. Las niñas usaban internet, redes sociales. Había problemas familiares, alguna custodia disputada. Las preguntas se sentían como acusaciones veladas, pero la familia entendía que eran necesarias. No, no había problemas. No, las niñas no tenían acceso a redes sociales. Eran una familia normal, unida sin conflictos mayores. El tío Miguel mencionó algo que llamó la atención de los investigadores. Cuando llegamos, como a las 2 de la tarde, vi a un hombre en la carretera. Estaba parado junto a una camioneta blanca, como observando hacia acá. Pero no le di importancia, pensé que era algún vecino. ¿Puede describirlo? No muy bien, estaba lejos, complexión media tal vez, gorra de béisbol. La camioneta era una Ford, creo, no muy nueva. Se enviaron patrullas a buscar vehículos que coincidieran con la descripción, pero en una zona rural como esa, las camionetas blancas abundaban. El amanecer llegó sin noticias. El helicóptero de la Policía Estatal sobrevoló la zona durante horas, usando cámaras infrarrojas. Docenas de voluntarios peinaron cada metro del bosque. Se revisaron pozos, cuevas, cualquier lugar donde las niñas pudieran haber caído o quedado atrapadas. Carmen no había dormido. Sus ojos hinchados miraban fijamente hacia el bosque mientras sostenía una foto de sus hijas. Roberto había salido con uno de los grupos de búsqueda, necesitando hacer algo, cualquier cosa en lugar de solo esperar. «Señora Mendoza», la detective Rodríguez se acercó con cuidado. «Necesitamos hablar sobre la posibilidad de ampliar la búsqueda. Emitir una alerta Amber». No se fueron solas. La voz de Carmen era apenas un susurro. «Alguien se las llevó. Mis niñas no se irían así». La alerta Amber fue emitida esa mañana. Las fotos de Clara y Lucía aparecieron en todos los noticieros, en las redes sociales, en carteles por toda la República. 2 niñas desaparecidas en Real del Monte durante reunión familiar. Cualquier información comunicarse al 911. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Llegaron equipos especializados de la Ciudad de México. Se instalaron puntos de revisión en todas las carreteras de la zona. Se entrevistó a cada persona en un radio de 10 kilómetros. Las cámaras de seguridad de negocios y casas fueron requisadas y revisadas minuciosamente. Pero no había nada. Era como si Clara y Lucía Mendoza hubieran sido tragadas por la tierra. Una semana después de la desaparición, se organizó una conferencia de prensa. Carmen y Roberto, flanqueados por las autoridades, hicieron un llamado desesperado. «Si alguien tiene a nuestras hijas», Roberto luchaba por mantener la compostura, «por favor, déjenlas ir. Déjenlas en cualquier lugar seguro. No haremos preguntas, solo queremos a nuestras niñas de vuelta». «Clara, Lucía», Carmen habló directamente a la cámara, por si sus hijas pudieran verla. «Si me escuchan,
Mamá las está buscando. Toda la familia las está buscando. Las amamos. Vamos a encontrarlas. Las semanas se convirtieron en meses. La búsqueda activa eventualmente se redujo, aunque el caso permanecía abierto. La familia Mendoza nunca volvió a ser la misma. Las reuniones anuales se cancelaron. La casa del abuelo Ernesto, antes llena de risas y vida, se convirtió en un recordatorio doloroso de aquel día. Carmen desarrolló una obsesión con cada pista, cada supuesto avistamiento. Roberto se sumergió en el trabajo, incapaz de estar en casa donde todo le recordaba a sus hijas. Su matrimonio, antes sólido, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la pérdida. Los investigadores tenían varias teorías. Secuestro era la más probable, aunque la falta de demanda de rescate era inusual. Trata de personas era otra posibilidad aterradora. Algunos sugerían que las niñas podrían haber caído en alguna cisterna o cueva no detectada, aunque las búsquedas exhaustivas hacían esto poco probable. El tío Raúl guardó todas las fotos de ese día en un disco duro, incapaz de verlas pero tampoco de borrarlas. Entre ellas, la última foto grupal, donde todos sonreían ajenos a la tragedia que estaba por ocurrir. Si alguien hubiera examinado esa foto con más cuidado en ese momento, tal vez habrían notado algo extraño, pero el dolor era demasiado fresco, demasiado crudo. 7 años tendrían que pasar antes de que alguien mirara esa imagen con ojos diferentes. 7 años antes de que un detalle inadvertido cambiara todo lo que creían saber sobre esa tarde de julio en Real del Monte. Sofía Mendoza Ramírez ajustó sus lentes mientras navegaba por la antigua laptop de su madre. A sus 17 años, la tarea de historia familiar para su último año de preparatoria le parecía más una molestia que otra cosa. Documenta un evento significativo en la historia de tu familia usando materiales de archivo, había dicho la maestra Gutiérrez. Sofía no imaginaba que esta simple tarea cambiaría todo. Era una tarde lluviosa de septiembre en Pachuca. El repiqueteo constante contra las ventanas creaba una atmósfera melancólica mientras revisaba carpetas y carpetas de fotos digitales. Su madre, Elena, hermana de Roberto Mendoza, había sido la archivista no oficial de la familia, guardando cada imagen, cada video, cada recuerdo digital. ¿Encontraste algo útil, mija?, preguntó Elena desde la cocina donde preparaba café de olla. Puras fotos viejas, respondió Sofía, scrolleando sin mucho interés. Cumpleaños, bautizos, lo de siempre. Entonces llegó a la carpeta marcada Reunión Familiar 2018. Su dedo se congeló sobre el trackpad. Conocía esa fecha. Todos en la familia la conocían. Era el día que sus primas Clara y Lucía habían desaparecido. Sofía tenía 10 años cuando ocurrió. Recordaba vagamente el caos de esa noche, los gritos, las luces de las patrullas, pero sobre todo recordaba cómo la familia nunca volvió a ser la misma. Su tío Roberto se había vuelto un fantasma de sí mismo. La tía Carmen, bueno, ella prácticamente había desaparecido también, consumida por la búsqueda interminable de sus hijas. Con cierta aprensión, abrió la carpeta. Había docenas de fotos de las primeras horas de la reunión. Todos se veían tan felices, tan ajenos a lo que vendría. Ahí estaban Clara y Lucía, sonriendo, jugando, siendo niñas normales en un día normal que se convertiría en pesadilla. Sofía se detuvo en la foto grupal, la última foto donde toda la familia estaba junta, aunque faltaran las niñas. La imagen le producía una sensación extraña, como si algo estuviera mal más allá de la ausencia obvia. Decidió editarla un poco para su proyecto, tal vez convertirla en blanco y negro para darle un tono más dramático. Abrió Photoshop y comenzó a jugar con los controles. Aumentó el contraste, ajustó el brillo. Fue entonces cuando lo vio. «¿Qué es eso?», murmuró para sí misma. En el fondo de la imagen, entre los árboles, había algo que no había notado antes. Al principio pensó que era solo una sombra, un juego de luz, pero mientras más ajustaba los niveles de la imagen, más claro se volvía. Era una figura, una persona. Sofía amplió esa sección de la foto. La calidad se pixeló un poco, pero era inconfundible. Había alguien parado entre los árboles observando hacia la cámara. No hacia la cámara, hacia donde la familia estaba reunida. El corazón le comenzó a latir con fuerza. Amplió más. La figura parecía ser un hombre, complexión media, usando lo que parecía ser una gorra de béisbol.
exactamente como había descrito su tío Miguel al hombre de la camioneta blanca. «¡Mamá!», gritó Sofía, su voz temblando. «¡Mamá! ¡Ven rápido!». Elena entró corriendo a la habitación, alarmada por el tono de su hija. «¿Qué pasa? ¿Estás bien? Mira esto». Sofía giró la laptop hacia su madre. La foto grupal del día que desaparecieron Clara y Lucía. «Hay alguien en el fondo». Elena se acercó entornando los ojos. Cuando vio la figura se llevó una mano a la boca. «Dios mío», susurró, «¿cómo es que nunca lo vimos?». «La foto original es muy oscura en esa zona», explicó Sofía. «Solo se ve cuando ajustas el brillo y el contraste. Mamá, ¿qué hacemos?». Elena ya tenía el teléfono en la mano, marcando un número que conocía de memoria a pesar de no haberlo usado en años. «¿Roberto? Soy Elena. Necesitas venir a mi casa. Ahora». Sofía encontró algo. Media hora después, Roberto Mendoza estaba en la sala de los Ramírez, observando la pantalla de la laptop con una mezcla de esperanza y terror. Los años no habían sido amables con él. El cabello prematuramente gris, las líneas profundas alrededor de los ojos, el peso de la pérdida marcado en cada gesto. «¿Estás segura de que no estaba en la reunión?», preguntó, su voz ronca por la emoción contenida. «Tío, mira dónde está parado», señaló Sofía. «Está escondido entre los árboles, observando. Nadie de la familia haría eso». Roberto sacó su celular y marcó a Carmen. Llevaban 2 años separados, unidos solo por el dolor compartido y la esperanza cada vez más tenue de encontrar a sus hijas. «Carmen, necesitas ver esto. Es sobre las niñas». Mientras esperaban, Elena llamó a Miguel, quien llegó casi al mismo tiempo que Carmen. Ella también mostraba las marcas del tiempo y el sufrimiento. Había adelgazado mucho, y sus ojos tenían esa cualidad vidriosa de quien ha llorado demasiado. Cuando vio la imagen ampliada, Carmen se desplomó en el sofá. «Es él», dijo con voz ahogada. «Tiene que ser él, el que se las llevó». «Necesitamos llevar esto a la policía», dijo Miguel. «Ahora mismo». Roberto ya estaba marcando al detective Rodríguez, quien había mantenido el caso activo todos estos años. Era tarde, pero el detective contestó al segundo timbrazo. «¿Mendoza? ¿Qué sucede?». «Encontramos algo. En una foto del día de la desaparición, hay alguien observando desde los árboles». Hubo una pausa. «Los espero en la comandancia en 30 minutos. Traigan todo el material original». El viaje a la comandancia se hizo en silencio. Sofía iba en el coche con sus padres, la laptop cuidadosamente asegurada en su mochila. Se sentía extrañamente responsable, como si hubiera desenterrado algo que tal vez debería haber permanecido oculto. El detective Rodríguez los esperaba en su oficina, junto con la detective Herrera, quien se había unido al caso hacía 3 años. Ambos examinaron la imagen con atención profesional. «Necesitamos la imagen original en la máxima resolución posible», dijo Herrera, «y cualquier otra foto de ese día donde se pueda ver esa zona del bosque». «Mi tío Raúl tiene todas las originales», intervino Roberto. «Las guardó en un disco duro. Llámelo. Necesitamos ese disco esta noche». Mientras esperaban a Raúl, los detectives comenzaron a hacer preguntas más detalladas sobre la figura en la foto. Sofía explicó exactamente cómo había descubierto la imagen, qué ajustes había hecho. Todo fue documentado meticulosamente. Raúl llegó 1 hora después, visiblemente afectado. Traía consigo no solo el disco duro, sino también la cámara original. «Nunca pude borrarlas», admitió entregando los dispositivos, «ni verlas tampoco. Han estado guardadas todos estos años». El equipo forense digital fue llamado. Trabajaron durante horas, extrayendo cada imagen, mejorándolas con software especializado. Y no solo confirmaron la presencia de la figura en la foto grupal. La encontraron en otras 3 imágenes, siempre al fondo, siempre observando. «Miren esto», uno de los técnicos señaló su monitor. «En esta foto, tomada unos 20 minutos antes de la grupal, la figura no está. Pero en esta, tomada 10 minutos antes, ya está ahí». «Entonces llegó mientras ustedes estaban en la reunión», concluyó Rodríguez, «y se posicionó donde podía observar sin ser visto». «¿Pueden mejorar el rostro?», preguntó Carmen aferrándose a la mano de Roberto. En medio de la crisis, habían vuelto a unirse, aunque fuera temporalmente. «Estamos trabajando en ello. La resolución es limitada, pero hay técnicas nuevas que no teníamos hace 7 años». Era casi medianoche.
Cuando el técnico principal los llamó, «Tenemos algo». En la pantalla apareció la imagen más clara hasta ahora de la figura. Era definitivamente un hombre, caucásico o mestizo claro, entre 35 y 45 años. La gorra de béisbol ocultaba parcialmente su rostro, pero se podían distinguir algunos rasgos. Nariz prominente, mentón cuadrado, lo que parecía ser una barba de varios días. «No es mucho, pero es más de lo que teníamos», dijo Herrera. «Podemos trabajar con esto». Carmen miraba la imagen como hipnotizada. «Él las estuvo observando», murmuró. «Todo el tiempo estuvo ahí esperando el momento». «No saquemos conclusiones apresuradas», advirtió Rodríguez, aunque su tono sugería que pensaba lo mismo. «Pero sí, es altamente sospechoso». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Se reabrió oficialmente el caso con esta nueva evidencia. Se preparó un boletín con la imagen mejorada para distribuir a todas las corporaciones policíacas. Los detectives comenzaron a revisar casos similares en la región, buscando algún patrón. «Hay algo más», dijo el técnico forense. «Analizamos el ángulo y la distancia. Esta persona conocía el terreno. Sabía exactamente dónde pararse para tener buena visibilidad, pero permanecer oculto». «¿Alguien local?», preguntó Miguel. «O alguien que hizo reconocimiento previo», respondió Herrera. Sofía, que había permanecido callada durante la mayor parte de la noche, de pronto habló. «¿Y si hay más?». Todos la miraron. «¿Más qué?», preguntó su madre. «Más fotos, más evidencia. Mi tío dijo que estuvo tomando fotos todo el día. ¿Y si este hombre aparece en fotos anteriores? ¿O en videos?». Los detectives intercambiaron miradas. «Es una buena observación», dijo Rodríguez. «Raúl, ¿hay videos en ese disco?». Raúl asintió lentamente. «Sí, grabé varios momentos durante el día. No los he visto... no pude. Necesitamos revisarlos todos». Eran las 3 de la madrugada cuando encontraron el primer video relevante. Era una grabación de los niños jugando, tomada aproximadamente 1 hora antes de la desaparición. En el fondo, por unos segundos, se veía una camioneta blanca estacionada en la carretera, parcialmente oculta entre los árboles. «Congelen ahí», ordenó Herrera. La imagen era borrosa, pero definitivamente era una camioneta pick-up blanca. Ford, como había dicho Miguel, y aunque no se podía ver claramente, parecía haber alguien en el asiento del conductor. «Está vigilando», dijo Carmen, su voz llena de una mezcla de horror y rabia. «Estuvo ahí todo el tiempo, esperando». Roberto apretó los puños. «¿Cómo no lo vimos? ¿Cómo no nos dimos cuenta?». «No se culpen», dijo Rodríguez firmemente. «Los depredadores son expertos en pasar desapercibidos. Ahora lo importante es que tenemos una pista real por primera vez en 7 años». Cuando finalmente salieron de la comandancia, el sol comenzaba a asomar por el horizonte. La familia estaba exhausta, pero energizada por algo que no habían sentido en años. «Esperanza real». «¿Qué pasa ahora?», preguntó Sofía a los detectives. «Ahora trabajamos», respondió Herrera. «Vamos a digitalizar y mejorar cada imagen. Vamos a buscar esa camioneta en cada base de datos. Vamos a comparar el rostro con registros de delincuentes. Y vamos a revisar cada caso similar en los últimos 20 años». Carmen se acercó a Sofía y la abrazó con fuerza. «Gracias», susurró. «Gracias por no rendirte donde todos los demás lo hicimos». Sofía sintió el peso de la responsabilidad. Su simple tarea escolar había reabierto heridas, pero también había proporcionado la primera pista real en años. Mientras veía a su familia dispersarse, cada uno llevando consigo una mezcla de esperanza renovada y viejos terrores, se preguntó qué otras verdades podría revelar esa imagen. De vuelta en casa, mientras su madre preparaba desayuno, Sofía no podía dejar de pensar en ese rostro entre los árboles. ¿Quién era? ¿Por qué había elegido a Clara y Lucía? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿seguirían vivas en algún lugar, esperando ser encontradas? La investigación apenas comenzaba, pero por primera vez en 7 años, la familia Mendoza tenía algo concreto a lo que aferrarse. Una imagen borrosa de un rostro entre los árboles había reavivado un caso que muchos consideraban perdido. Y en algún lugar, tal vez, un hombre que había permanecido oculto durante 7 años comenzaba a sentir que las sombras que lo habían protegido empezaban a disiparse. El cuartel general improvisado se había establecido en una sala de conferencias de la comandancia de Pachuca. Las paredes estaban cubiertas de mapas,
Fotografías ampliadas, líneas de tiempo y conexiones trazadas con marcadores de colores. Habían pasado 2 semanas desde el descubrimiento de Sofía y la investigación había tomado un ritmo frenético. El detective Rodríguez observaba la imagen mejorada del hombre entre los árboles por enésima vez. Los técnicos forenses habían hecho maravillas con la tecnología disponible, pero seguía siendo una imagen parcial, suficiente para buscar, insuficiente para identificar con certeza. Tenemos algo. La detective Herrera entró apresuradamente con una carpeta en las manos. Un caso en Tulancingo, 2016. 2 hermanas, 8 y 10 años, desaparecidas durante una fiesta de cumpleaños en una quinta. Rodríguez se enderezó en su silla. ¿Similitudes? Demasiadas para ser coincidencia. Área semirural, reunión familiar, desaparición sin rastro. Y mira esto. Herrera sacó una fotografía. La familia contrató un fotógrafo profesional. En una de las tomas del estacionamiento se ve una camioneta blanca. El detective estudió la imagen. Era distante y borrosa, pero el modelo parecía coincidir. ¿Las encontraron? Herrera negó con la cabeza sombríamente. Nunca. El caso sigue abierto. Pero aquí viene lo interesante. Un testigo mencionó haber visto a un hombre que no parecía pertenecer a la fiesta cerca del área de juegos infantiles. Complexión media, gorra de béisbol. Necesitamos hablar con esa familia, hoy mismo. Mientras Herrera hacía las llamadas necesarias, Rodríguez revisaba otros casos en la base de datos. En los últimos 15 años había registrados 17 casos de desapariciones de menores en circunstancias similares en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz. No todos encajaban en el patrón, pero suficientes como para ser preocupante. En casa de los Mendoza Ramírez, Sofía no había podido concentrarse en la escuela desde el descubrimiento. Pasaba horas en su computadora, investigando por su cuenta, leyendo sobre casos similares, estudiando técnicas de análisis fotográfico. Su madre estaba preocupada. «Mija, necesitas descansar». Elena le llevó un plato de comida a su habitación. «Esto ya está en manos de los profesionales». «¿Y si hay más, mamá?» Sofía no apartó la vista de la pantalla. ¿Y si este hombre ha estado haciendo esto por años y nadie conectó los casos? Elena se sentó en la cama observando a su hija. En 2 semanas, Sofía había pasado de ser una adolescente despreocupada a alguien obsesionado con resolver un misterio que había atormentado a la familia por años. «La obsesión no es sana, Sofía. Mira lo que le pasó a tu tía Carmen». Sofía finalmente la miró. «¿Y si fuera yo, mamá? ¿Y si fuera yo la desaparecida? ¿No querrías que alguien siguiera buscando?» Elena no tuvo respuesta para eso. En Tulancingo, los detectives se reunieron con la familia Herrera. La similitud de apellido con la detective era pura coincidencia, pero creaba una conexión extraña. Los padres de las niñas desaparecidas, María y José Herrera, los recibieron en una casa que respiraba el mismo aire de tragedia contenida que la de los Mendoza. «Nunca dejamos de buscar», dijo María, mostrándoles álbumes de recortes de periódicos, afiches descoloridos por el tiempo. Andrea y Camila estarían por cumplir 17 y 19 años ahora. José, un hombre que parecía haber envejecido décadas en pocos años, les mostró las fotos del cumpleaños. Era el cumpleaños número 50 de mi hermano. Habíamos rentado una quinta en las afueras. Los niños estaban jugando en el jardín trasero. Había una pequeña alberca inflable. ¿Recuerdan al hombre que mencionaron los testigos?, preguntó Herrera. «Mi cuñada lo vio», respondió María. «Dijo que estaba parado cerca de la barda como observando. Pensó que era algún trabajador de la quinta. Cuando le preguntó si necesitaba algo, el hombre simplemente se alejó». «¿Pueden describirlo?» «Complexión regular, 1,70 m tal vez. Usaba una gorra de los Diablos Rojos, jeans y una camisa a cuadros. Mi cuñada dijo que tenía algo raro en la forma de mirar, como si estuviera estudiando todo». Rodríguez y Herrera intercambiaron miradas. La descripción, aunque vaga, coincidía. ¿Y la camioneta blanca? José sacó una foto específica. El fotógrafo la capturó por accidente. Estaba estacionada en la calle, justo afuera de la quinta. Nunca supimos de quién era. Los investigadores en ese entonces no le dieron importancia. La foto era más clara que la del caso Mendoza. Era definitivamente una Ford F-150 blanca, modelo entre 2010 y 2015.
Se podía ver parcialmente una calcomanía en el parabrisas, pero no lo suficiente para leerla. ¿Podemos llevarnos copias de todo?, pidió Rodríguez. Llévense los originales si es necesario, dijo María con urgencia. Si esto puede ayudar a encontrar a nuestras hijas, o las de alguien más, tomen todo. De regreso en Pachuca, el equipo de investigación trabajó toda la noche comparando evidencias. Las similitudes eran innegables. El modus operandi era casi idéntico. Reuniones familiares grandes, áreas semirurales, niñas preadolescentes, desapariciones sin rastro durante momentos de distracción colectiva. Necesitamos ampliar la búsqueda, dijo Herrera. Si hay 2 casos tan similares, tienen que haber más. Ya estoy en ello. Un joven analista, Luis Morales, levantó la mano desde su computadora. Estoy cruzando datos de desapariciones con características específicas, hermanas o primas, edades entre 8 y 12 años, desaparecidas juntas durante eventos sociales, casos no resueltos. ¿Cuántos?, preguntó Rodríguez. Hasta ahora, 7 que cumplen todos los criterios. 12 si ampliamos a niñas desaparecidas individualmente en circunstancias similares. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Si estaban en lo correcto, no estaban tratando con un crimen aislado, sino con un depredador serial que había operado impunemente por años. El teléfono de Rodríguez sonó. Era el laboratorio forense. Detective, necesita ver esto. Hemos estado analizando la calcomanía en el parabrisas de la camioneta de Tulancingo. En el laboratorio, el técnico principal, David Santana, los esperaba frente a un monitor de alta resolución. Usamos algoritmos de mejora de imagen y reconstrucción parcial. No es perfecta, pero amplió la imagen. La calcomanía mostraba lo que parecía ser un logo corporativo. Las letras RANS eran visibles, junto con parte de lo que podría ser un camión o vehículo de carga. Transporte, dijo Herrera. Alguna empresa de transportes. Eso pensamos. Estamos buscando en registros de empresas de transporte en la región que operaban en 2016 y que podrían seguir activas. Mientras el equipo forense continuaba trabajando, Carmen y Roberto Mendoza esperaban en casa. Habían decidido quedarse juntos temporalmente, unidos por la esperanza renovada. Carmen había dejado de tomar los sedantes que la habían mantenido funcionando por años. ¿Crees que...? Comenzó, pero no pudo terminar la pregunta que la había atormentado por 7 años. Roberto la abrazó. «Están vivas», dijo con una convicción que no había sentido en años. «Tienen que estarlo. Este hombre, lo que sea que esté haciendo, las quiere vivas». No hablaron de la alternativa. No podían. 2 días después, llegó el primer gran avance. Una empresa llamada Transportes Montaña había operado en la región durante los años relevantes. Habían cerrado en 2019, pero sus registros estaban archivados. Y lo más importante, su logo coincidía con la reconstrucción parcial de la calcomanía. «Necesitamos una orden judicial», dijo Rodríguez. «Queremos los registros de empleados, especialmente conductores que trabajaron entre 2015 y 2018. Mientras esperaban la orden, Sofía hizo su propio descubrimiento. Había estado revisando grupos de Facebook de personas desaparecidas cuando encontró una publicación de 2017. Una madre de Tlaxcala buscaba a su hija de 11 años, desaparecida durante una primera comunión. En los comentarios, alguien había compartido una foto de la fiesta donde, en el fondo, se veía una figura que le resultó familiar. Con manos temblorosas, descargó la imagen y la procesó con el mismo software que había usado antes. Cuando ajustó los niveles, su corazón se detuvo. Era él, la misma postura, la misma forma de observar desde las sombras. Llamó inmediatamente a los detectives. La sala de investigación se convirtió en un hervidero de actividad. 3 casos confirmados con evidencia fotográfica del mismo sospechoso. El patrón era claro, metódico, planeado. «Es un cazador», dijo una psicóloga criminal que habían llamado para consultar. «Paciente, meticuloso, estudia a sus presas, espera el momento perfecto y siempre elige eventos donde hay mucha gente, mucho caos, donde las niñas pueden desaparecer sin que nadie lo note inmediatamente». «¿Por qué hermanas?», preguntó alguien. «Control», respondió la psicóloga. «Es más fácil controlar a 2 niñas si son hermanas.
Usa a una para controlar a la otra. Es una técnica común en estos casos. La orden judicial llegó esa tarde. Un equipo fue despachado inmediatamente a las antiguas oficinas de Transportes Montaña. Los archivos estaban en un almacén polvoriento, cajas y cajas de registros en papel. Busquen conductores varones, 35 a 50 años en ese entonces, que hayan trabajado rutas que pasen por Real del Monte, Tulancingo y Tlaxcala, ordenó Rodríguez. Eran las 10 de la noche cuando el analista Morales gritó: «¡Lo tengo!». Todos corrieron hacia él. En la pantalla había una ficha de empleado. La foto era vieja, de 2014, pero había suficientes similitudes con la imagen reconstruida. Ernesto Jiménez Solís, nacido en 1978. Conductor de rutas regionales 2014-2018. Despedido por ausentismo y comportamiento inapropiado. Dirección: Rodríguez apenas podía contener la emoción. La última conocida es de 2018. Un rancho en las afueras de Apán. «Preparen un equipo táctico», ordenó Rodríguez. «Vamos esta noche». Carmen y Roberto fueron notificados. Se les pidió que permanecieran en casa, que esperaran noticias, pero Carmen se negó. «Voy con ustedes». «Señora Mendoza, eso no es...». «Han sido 7 años», la interrumpió Carmen. «7 años. No me pidan que espere ni un minuto más». Finalmente acordaron que los padres seguirían en un vehículo separado, manteniéndose a distancia segura. La caravana de vehículos policiales avanzó por la carretera oscura hacia Apán. En el asiento trasero de uno de ellos, Sofía había convencido a los detectives de dejarla acompañarlos, argumentando que conocía mejor que nadie los detalles de las imágenes. El rancho apareció ante ellos, como una mancha oscura contra el cielo nocturno. No había luces visibles, ningún signo de actividad. Los vehículos se detuvieron a 1 kilómetro de distancia. Equipo 1 por el frente. Equipo 2 rodea por atrás. Las órdenes se dieron en susurros por radio. Extrema precaución. Podría haber víctimas en el interior. Carmen apretaba la mano de Roberto hasta que los nudillos se le pusieron blancos. 7 años de espera, de no saber, de imaginar los peores escenarios. Todo convergía en este momento. El equipo táctico avanzó silenciosamente. La casa principal parecía abandonada, pero había estructuras adicionales en la propiedad. Un granero, lo que parecían ser antiguos establos, una construcción de concreto que podría ser un almacén. «Tenemos movimiento», susurró alguien por radio. «Luz en el granero». Los equipos convergieron hacia la estructura. Rodríguez, desde el puesto de comando móvil, apenas respiraba. Este era el momento. O encontraban respuestas, o el rastro se enfriaba nuevamente. «En posición», reportó el líder del equipo táctico. Esperando señal. Rodríguez miró a Herrera. Ella asintió. «Adelante». El sonido de «Policía Estatal». «No se muevan», rompió el silencio de la noche. Hubo gritos, ruido de cosas cayendo, órdenes urgentes por radio. Y entonces, cortando el aire como un cuchillo, se escuchó una voz joven, femenina, gritando: «¡Ayuda! ¡Estamos aquí, por favor!». Carmen se desplomó contra Roberto, sollozando incontrolablemente. No sabían si era Clara o Lucía o alguna otra víctima, pero era una voz joven, viva, pidiendo ayuda. La operación se volvió frenética. Más unidades fueron llamadas. Ambulancias puestas en espera. Los minutos se estiraban como horas mientras esperaban noticias del interior. Finalmente, la voz de Rodríguez surgió por el altavoz del vehículo de comando. «Tenemos víctimas vivas. Repito, tenemos víctimas vivas. Necesitamos servicios médicos inmediatamente». El granero olía a humedad y desesperación. Mientras el equipo táctico aseguraba el perímetro, los paramédicos entraron corriendo con camillas y equipo médico. El detective Rodríguez los siguió, su corazón martillando contra su pecho. En sus 20 años de carrera, nunca había experimentado un momento como este. En la parte trasera del granero, detrás de una pared falsa hábilmente construida, habían encontrado un espacio oculto. No era una simple habitación, era una prisión elaborada, con 2 cuartos separados, un baño rudimentario y lo que parecía ser un área común. Las paredes estaban insonorizadas con espuma industrial, y allí estaban ellas. Clara y Lucía Mendoza, ahora de 16 y 18 años, se aferraban la una a la otra mientras los paramédicos las examinaban.
Estaban delgadas, pálidas por años sin ver el sol adecuadamente, pero vivas, milagrosamente vivas. ¿Son nuestros padres? Lucía, la mayor, habló con voz ronca. ¿De verdad vinieron por nosotras? Sí. Rodríguez tuvo que aclarar su garganta. Están aquí, están esperando afuera. Clara, que no había soltado la mano de su hermana, miraba todo con ojos enormes, como si no pudiera creer que fuera real. Él dijo que nos habían abandonado. Susurró, que nadie nos estaba buscando. En ese momento entró la detective Herrera, quien al verlas tuvo que apoyarse contra la pared. 7 años. 7 años estas niñas habían estado a menos de 100 kilómetros de su hogar. Necesitamos sacarlas de aquí. Uno de los paramédicos intervino. Necesitan atención médica inmediata. ¿Hay alguien más?, preguntó Rodríguez urgentemente. Hay otras niñas aquí. Lucía negó con la cabeza. Éramos solo nosotras. Hubo otra, Andrea, pero ella, su voz se quebró. Hace 2 años, se enfermó y él no la llevó al doctor. Rodríguez sintió una oleada de furia y tristeza. Andrea, una de las hermanas Herrera de Tulancingo. Mientras preparaban a las hermanas para el traslado, en otra parte de la propiedad, Ernesto Jiménez Solís estaba siendo esposado. El hombre de 46 años no opuso resistencia. De hecho, parecía casi aliviado. Era más bajo de lo que parecía en las fotos, con esa calidad anodina que lo hacía invisible en multitudes, el tipo de hombre que nadie recordaría. ¿Dónde está la otra hermana Herrera?, le preguntó un oficial. ¿Dónde está Camila? Jiménez solo negó con la cabeza. Quiero un abogado. Afuera, Carmen y Roberto esperaban en agonía. Cuando vieron salir las camillas, Carmen intentó correr hacia ellas, pero los oficiales la detuvieron gentilmente. Déjenos asegurarlas primero, dijo Herrera con suavidad. Van al hospital, las verán allá. Pero Clara había escuchado la voz de su madre. Giró la cabeza en la camilla y sus ojos se encontraron. El grito de Carmen fue primordial, el sonido de un corazón roto volviéndose a unir. «Mis niñas, mis bebés. Mamá». Clara extendió una mano temblorosa. Los paramédicos, entendiendo, detuvieron las camillas por un momento. Carmen y Roberto corrieron hacia sus hijas. El abrazo fue torpe por las camillas, mojado de lágrimas, lleno de 7 años de dolor y amor comprimidos en un instante. «Lo siento», sollozaba Carmen. «Lo siento tanto. Nunca dejamos de buscarlas, nunca». «Lo sabíamos», mintió Lucía, porque era lo que su madre necesitaba escuchar. En el fondo, lo sabíamos. En el hospital de Pachuca, el caos controlado tomó el mando. Las hermanas fueron separadas brevemente para exámenes médicos exhaustivos. Los psicólogos especializados en trauma fueron llamados. La noticia, aunque se trató de mantener confidencial, comenzó a filtrarse. Sofía esperaba en el vestíbulo con sus padres, sin poder creer todavía que su descubrimiento casual había llevado a esto. Cuando vio a su tío Roberto salir de una de las salas de examinación, corrió hacia él. «¿Están bien? ¿De verdad están bien?» Roberto la abrazó con fuerza. «Están vivas, Sofía. Gracias a ti están vivas». En una sala de conferencias del hospital, los detectives comenzaron a tomar las primeras declaraciones. Las hermanas, aunque traumatizadas, mostraban una fortaleza notable. Lucía, como la mayor, había asumido el rol de protectora y portavoz. «Él nos observó por mucho tiempo», explicó con Clara sosteniendo su mano. Después nos dijo que nos había estado estudiando por meses. Sabía nuestros nombres, nuestras rutinas, todo sobre nosotras. «¿Cómo la sacó de la reunión?», preguntó gentilmente la psicóloga presente. «Teníamos un lugar secreto donde jugábamos, más adentro del bosque, un pequeño claro con rocas grandes. Él lo sabía. Había dejado cosas allí, juguetes, dulces. Pensamos que algún primo los había dejado». Clara intervino con voz pequeña. «Había una muñeca hermosa con vestido azul. Yo quería mostrarle a Lucía. Cuando llegamos al claro, él estaba allí. Dijo que era amigo del abuelo, que había más sorpresas en su camioneta. Yo no quería ir, pero Clara...» Lucía apretó la mano de su hermana. No la iba a dejar ir sola. La historia que emergió en las siguientes horas era tan meticulosa como aterradora. Jiménez había pasado meses, a veces años, seleccionando a sus víctimas. Siempre hermanas, siempre en eventos familiares grandes donde la desaparición no se notaría inmediatamente.
Usaba su trabajo en transportes para estudiar rutas, conocer áreas, identificar lugares perfectos. Nos dijo que nuestros padres no nos querían, continuó Lucía, que por eso no habían pagado el rescate. Pero nunca pidió rescate, ¿verdad? No, confirmó Rodríguez. Nunca hubo demanda de rescate. Lo sabíamos. Con el tiempo nos dimos cuenta. Él no quería dinero. Quería... Lucía no pudo continuar. La psicóloga intervino suavemente. No tienen que hablar de todo ahora. Habrá tiempo. Pero Clara, en un arranque de valentía, habló. Quería una familia, eso decía. Que nosotras éramos sus hijas ahora. Nos hacía llamarlo... Tragó saliva. Papá. En otra parte del hospital, los padres de las hermanas Herrera habían llegado después de recibir la llamada. La reunión con las Mendoza fue desgarradora. La alegría de unos contrastaba brutalmente con la confirmación de la pérdida de otros. Andrea habló de ustedes, les dijo Lucía a los Herrera más tarde. Hasta el final habló de ustedes. Era un pequeño consuelo en un océano de dolor. La investigación en el rancho continuó durante días. Se encontraron evidencias de años de planeación obsesiva, mapas, fotografías, notas detalladas sobre docenas de familias. Jiménez había documentado todo meticulosamente. En su mente retorcida, estaba construyendo la familia perfecta. En un cobertizo separado, encontraron los restos, no solo de Andrea Herrera, sino de otras 3 niñas que nadie había conectado con él. Casos fríos de otros estados, otras épocas. El verdadero alcance de sus crímenes apenas comenzaba a revelarse. ¿Por qué Clara y Lucía sobrevivieron?, preguntó alguien durante una de las reuniones de investigación. La respuesta vino de las propias sobrevivientes. Jiménez había quedado obsesionado con la idea de las hermanas perfectas. Clara y Lucía, por alguna razón retorcida en su mente, cumplían ese ideal. Las otras, cuando no se ajustaban a su fantasía, cuando se enfermaban, cuando crecían demasiado, se volvían imperfectas. El juicio sería largo y complejo, pero la evidencia era abrumadora. Jiménez finalmente confesó no por remordimiento, sino por un retorcido orgullo. En su mente, había salvado a estas niñas de familias que no las valoraban lo suficiente. Las cuidé, insistía en los interrogatorios. Les di educación, comida, un hogar estable. El hecho de que las hubiera mantenido en cautiverio, aisladas del mundo, privadas de su familia real, parecía no registrarse en su realidad distorsionada. Una semana después del rescate, Clara y Lucía fueron dadas de alta del hospital. La reunión familiar fue privada, solo los más cercanos. La casa de los abuelos en Real del Monte, el lugar donde todo comenzó, fue descartada. Demasiados recuerdos. En su lugar, se reunieron en la casa de Elena y Miguel. Sofía había preparado el lugar meticulosamente, queriendo que sus primas se sintieran bienvenidas pero no abrumadas. Fue extraño al principio. 7 años son una eternidad en la vida de un niño. Clara y Lucía habían salido como niñas pequeñas y regresaban como adolescentes. Habían perdido tanto. Años formativos, educación normal, experiencias típicas de la adolescencia. Pero también habían ganado algo, aunque nacido del trauma. Un vínculo inquebrantable entre hermanas, una fortaleza que había sobrevivido lo inimaginable. ¿Recuerdan cuando jugábamos a las princesas?, preguntó tímidamente Clara a sus primas. Tú siempre querías ser la princesa del hielo, recordó Sofía, con lágrimas en los ojos. Todavía quiero serlo, dijo Clara, y por primera vez en 7 años sonrió genuinamente. La recuperación sería larga. Habría terapia, pesadillas, días buenos y días malos. Carmen y Roberto, que habían encontrado su camino de vuelta el uno al otro a través de la tragedia, tendrían que aprender a ser padres de nuevo, de adolescentes que habían vivido horrores inimaginables. Pero había esperanza, en la forma en que Lucía protegía instintivamente a Clara, en la manera en que Clara se aferraba a su madre, pero miraba hacia el futuro con curiosidad, en cómo la familia, fracturada por la tragedia, se reunía alrededor de ellas como un escudo. Un mes después, Sofía presentó su proyecto de historia familiar. No sobre la desaparición, eso era demasiado crudo, demasiado reciente. En su lugar, escribió sobre la fortaleza, sobre cómo el amor familiar puede sobrevivir incluso a la separación más cruel, sobre cómo la esperanza, por tenue que sea, puede llevar a milagros. Obtuvo la calificación más alta,
Pero más importante, sus primas estuvieron allí para verla presentar. En cuanto a la foto, la imagen que lo comenzó todo fue guardada como evidencia. Pero Sofía tenía una copia, guardada en una carpeta especial en su computadora. A veces la miraba, maravillándose de cómo un rostro borroso entre los árboles había sido la clave para resolver un misterio de 7 años. La última reunión familiar en la casa del abuelo Ernesto ocurrió en un día soleado de octubre. No fue planeada como tal. La familia simplemente gravitó allí, necesitando cerrar el círculo. Esta vez no hubo carne asada elaborada ni fotos grupales organizadas. Solo familia, sentada junta, compartiendo el espacio que había sido escenario de su mayor tragedia y ahora, de alguna manera, de su resurrección. Clara y Lucía se sentaron en el centro, rodeadas de amor y protección. Cuando el sol comenzó a bajar, pintando el cielo de los mismos tonos que aquel día fatídico, Clara se levantó. «Quiero ver el bosque», dijo. Hubo un momento de tensión, pero Lucía se levantó con ella. «Juntas», dijo simplemente. Y así, flanqueadas por sus padres, sus tíos, sus primas, caminaron hacia el límite del bosque. No entraron, solo se pararon allí, mirando las sombras entre los árboles. «Ya no hay nadie allí», dijo Clara, y no estaba claro si se lo decía a los demás o a sí misma. «No», confirmó Lucía, «ya no». Mientras el sol se ponía, la familia Mendoza dio la espalda al bosque y regresó a la casa. Las sombras se alargaban detrás de ellos, pero ya no ocultaban secretos. El rostro entre los árboles había sido expuesto, el cazador capturado, las niñas perdidas encontradas. No todos los finales son completamente felices. Había otras familias que no tuvieron la misma suerte, otras hermanas que nunca volverían a casa. El trauma dejaría cicatrices que nunca desaparecerían por completo. Pero en este momento, mientras la familia caminaba junta hacia la luz cálida de la casa, había gratitud. Por las segundas oportunidades, por la persistencia del amor, por una adolescente curiosa que miró una vieja foto con ojos nuevos, y en algún lugar en los archivos policiales, una imagen granulada de un rostro entre los árboles serviría como recordatorio. A veces los monstruos se esconden a plena vista, pero el amor, la esperanza y la determinación pueden traer luz incluso a las sombras más oscuras. Clara y Lucía Mendoza estaban en casa.